viste eso? No, ¿qué? Allá. No veo nada. Sigamos. Espera. ¿Qué pasa? Está más cerca. No puede ser. Era el 2016, creo, o tal vez a principios del 17. No, 16, porque fue justo antes de que mi carnal el más chico se casara. La neta, el jale no estaba mal. Digo, sacaba pa' tragar y pa' unas caguamas el fin de semana con los chalanes, pero me metí en una bronca bien pendeja por un choque. Fue un domingo. Le pegué a un carro que no debía. Un Malibu negro nuevecito, polarizado. Y pues los dueños que se bajaron no eran gente de la que le hablas al seguro y ya. Nos arreglamos ahí mismo. O bueno, ellos me arreglaron. Me cobraron un dineral y me dieron un mes. Un mes para juntar como 80,000 pesos. Para un vato que gana 1,500 a la semana enderezando defensas, pues está cabrón. Mi primo el Beto me dijo que le brincáramos. Que él conocía a un pollero allá en Altar que no cobraba tan caro por cruzarte, y que llegando a Phoenix, su cuñado nos acomodaba en la obra, armando techos, roofing le dicen allá. Yo no quería. Le tenía pavor al desierto, pero más pavor le tenía a los del Malibú, porque ya me habían ido a dar una vuelta al taller nomás para que viera que sabían dónde me la pasaba. Vendí mi Chevy, vendí herramienta, le pedí prestado a mi mamá y juntamos para el derecho de piso y para pagarle la mitad al guía. Llegamos a Altar un martes. Hacía un calorón de esos que te secan la saliva nada más de respirar. El pueblo entero vive de eso, de la pasadera. Te bajas del camión y ves puro vato con mochilas de camuflaje, garrafones de agua pintados de negro mate para que no brillen con la luna, y tenis forrados con pedazos de alfombra para no dejar huella en la arena. Nos metieron a una casa de seguridad de block sin enjarrar. Éramos como 15. Había un morrito de Chiapas que no pasaba de los 18 años, un señor ya grande de Honduras que tosía bien feo y puras caras de asustados. Estuvimos ahí 3 días comiendo puros frijoles de lata y tortillas frías, durmiendo en el piso sobre cartones. Yo me la pasaba pensando en la deuda, en si el Beto aguantaría la caminata porque andaba medio pasado de peso, en todo y en nada. El viernes en la madrugada nos treparon a una panel blanca, todos apretados en la parte de atrás, sin ventanas. Olía a sudor viejo, a miedo, a desodorante barato. Fueron horas dando tumbos por unas brechas llenas de baches. Yo creo que íbamos rumbo al Sázabe, pero adentro no se veía ni madres. De repente la camioneta se frenó de golpe. El chofer pegó 3 golpes en la lámina y abrió la puerta trasera. Entró el aire frío de la madrugada. Ahí estaba el coyote, un güey flaco, correoso, que le decían el chivo. Traía un radio y un cuerno de chivo colgado en la espalda. Pónganse vergas. A partir de aquí es puro monte. El que se quede, se queda, nos dijo. Y empezamos a caminar. La primera noche fue pasable. Caminas con la adrenalina a tope. El desierto de Sonora no es pura arena como en las películas. Es mucha piedra, matorrales con espinas que te rasgan el pantalón, biznagas y un polvo muy fino que se te mete hasta en las muelas. Caminábamos en fila india, pisando donde pisaba el de enfrente. El chivo no dejaba que nadie hablara. Si alguien prendía una lámpara, le soltaba un putazo. Bebíamos agua por traguitos. El Beto iba jadeando, pero aguantaba. Yo iba concentrado en mis pies, en la alfombra de mis tenis que se iba deshilachando con las piedras. Fue en la tercera noche cuando la cosa se puso culera. Ya habíamos pasado la frontera. No sé ni por dónde. Creo que cruzamos un cerco de alambre de púas tirado en el suelo cerca de un arroyo seco. Ya estábamos del lado gringo, en Arizona. El cansancio ya no era normal. Era un dolor que se te metía en los huesos. Las piernas te tiemblan solas. El hondureño ya casi no podía caminar. Lo veníamos jalando entre 2. Pero lo peor no era el cansancio, era el frío. En el día el sol te quiere quemar vivo, pero en la noche la temperatura baja a 0. Te cala. Yo traía una chamarra de mezclilla y un suéter y sentía que andaba encuerado. Como a las 2 de la mañana, el chivo hizo una seña de alto. Nos metimos a una zona como de dunas bajas, donde había mucha arena suelta y unos arbustos secos chaparritos, como gobernadora. «Viene la migra peinando allá adelante», dijo el chivo, en voz bien bajita.
Nos vamos a clavar aquí hasta que amanezca. Escarben. Nos ordenó hacer pozos en la arena, trincheras poco profundas, del tamaño del cuerpo de cada uno. La idea era acostarse ahí, echarse un poco de arena encima y taparse con ramas secas para camuflarse y para guardar el calor del cuerpo. Yo estaba tan molido que no lo pensé 2 veces. Empecé a escarbar con las manos. La arena de más abajo estaba helada, pero el pozo te tapaba del viento que cortaba la cara. Me acosté, me hice bolita, me eché tierra en las piernas y en el torso, y me puse unas ramas en la cabeza. El Beto se enterró a unos 3 metros a mi derecha. Todos quedaron en silencio. Lo único que se escuchaba era el viento rozando los matorrales. Un silbido constante. Yo cerré los ojos. Estaba temblando. Me castañaban los dientes. Intenté pensar en otra cosa, en Hermosillo, en los tacos de carne asada, en cualquier pendejada para ignorar el frío. Ahí fue cuando empecé a escuchar. No fue de golpe, fue poco a poco. Al principio pensé que era el Beto que se estaba quejando. Era como un murmullo, muy débil, muy apagado, como cuando estás bajo el agua en una alberca y alguien habla afuera. Un sonido denso. Abrí los ojos, pero estaba todo oscuro, ni luna había. Giré la cabeza un poco para donde estaba mi primo. «Beto», susurré. «Nada, solo el viento». Volví a cerrar los ojos y ahí estaba otra vez. Pero esta vez me di cuenta de que el sonido no venía de los lados, ni de arriba. Venía de abajo, de la arena debajo de mi espalda. O sea, yo tenía la oreja pegada a la tierra por la posición en la que estaba acurrucado, y las vibraciones subían directo a mi cabeza. Era la voz de un hombre. Pero sonaba... no sé cómo explicarlo, sonaba seca, como si tuviera la garganta llena de tierra. Agua. Me quedé congelado. El corazón me empezó a martillar en las costillas. Me quedé quieto, pensando que a lo mejor el cansancio me estaba haciendo alucinar. Había escuchado que la deshidratación te hace escuchar cosas. Me tragué saliva, o lo intenté, porque no traía nada. Pasaron unos minutos. Yo me estaba convenciendo de que estaba loco, cuando escuché otra voz. Esta era de mujer, igual de abafada, viniendo desde abajo de mis costillas. Aquí no era el viento. Güey, te juro por la vida de mi jefa que no era el viento. Era una voz humana. Sonaba a centímetros de mi oído, pero tapada por toneladas de arena, como si alguien estuviera enterrado justo debajo de mí. Me intenté levantar, pero el miedo me tenía paralizado. Respiraba bien quedito. Entonces escuché varias. Un coro de murmullos allá abajo, en la profundidad del suelo. Se encimaban unas con otras. Voces de hombres, de mujeres, lloriqueos, susurros. No entendía todo lo que decían. Era como un zumbido rasposo, pero de repente alguna frase salía clara, rebotando en la tierra sólida y llegando a mi oído. No me dejen. Me duele la cabeza, papá. Aquí. Agua. Me senté de putazo. Tiré las ramas. El aire helado me pegó en la cara sudada. Miré a mi alrededor. Bultos de arena en la oscuridad. Todos dormidos. El chivo estaba sentado bajo un mezquite más allá, fumando un cigarro cubierto con la mano para no hacer luz. Me acerqué arrastrándome a donde estaba el Beto. Lo sacudí del hombro. «Beto, despierta, cabrón», le susurré casi llorando. «¿No escuchas?» Mi primo se despertó asustado, escupiendo arena. «¿Qué pedo? ¿La migra?» «No, güey, abajo, hay alguien abajo, se escuchan voces», le dije. Yo estaba temblando y no era por el frío. Beto me miró con cara de que yo estaba pendejo. Se pegó al suelo unos segundos. «No mames, Chema, no se escucha nada. Es el aire, o estás deshidratado. Tómate un pinche trago y duérmete que me vas a meter en pedos con el coyote». Me regresé a mi pozo. Estaba seguro de lo que había oído. No me quise volver a acostar. Me quedé sentado abrazándome las rodillas. La noche se me hizo eterna. Ya no pegué la oreja al suelo. Traté de taparme los oídos con la chamarra. Pero justo antes de que empezara a aclarar, cuando el cielo se pone como azul grisáceo y los pájaros del desierto empiezan a hacer ruido, volvió a pasar. Estaba sentado, sí, pero el silencio era tan pesado que el sonido subió por el suelo. Trepó por la arena y me llegó claro, muy claro. Ya no era un murmullo suelto, fue una sola voz. La misma voz ronca de hombre del principio, y esta vez no pidió agua. «Chema»,
Me llamó, pronunció mi pinche nombre. Chema, no te vayas. Di un brinco y me puse de pie, importándome madre si nos veía migración o quien sea. El chivo se me vino encima y me metió un manotazo en el pecho que me tiró al suelo. Siéntate a la verga, pendejo, nos van a ver, me gruñó. Le intenté decir que había gente ahí abajo, que me estaban hablando, pero nomás me veía con asco. A la media hora dio la orden de avanzar. Dejamos los pozos, las ramas tiradas y seguimos caminando. No cruzamos. 2 días después nos agarró la Border Patrol por la reserva de Tono o Oldham, cerca de unas montañas de piedra gigantesca. Nos treparon a las perreras, estuvimos en la hielera en Tucson unos días. Firmé mi deportación voluntaria y de regreso por Nogales. El Beto y yo logramos llegar a Hermosillo a la semana, derrotados, y la deuda seguía ahí. Terminé malbaratando un terreno de mi papá para pagarle a esa gente y salir del pedo. Nunca volví a intentar cruzar. Me quedé con el taller, arreglando carros chocados, viviendo tranquilo. Durante años pensé que lo de esa noche había sido un delirio de deshidratación. El cerebro te juega bromas muy pasadas de lanza cuando estás al límite, eso me decía yo. Me lo repetí tantas veces que casi me lo creí. Pero hace como 2 años, en el 2022, andaba yo en el taller puliendo la pintura de un Versa y dejé la televisión prendida en las noticias. Estaban pasando un reportaje de las Madres Buscadoras, no las de aquí de Sonora, sino un colectivo que trabaja con grupos de Arizona para buscar migrantes desaparecidos. Mostraron un mapa y tomas aéreas. Dijeron que habían encontrado unas fosas clandestinas inmensas, no de gente del narco, sino fosas que usaban coyotes hace años para enterrar a los que se les morían en el camino de frío, de sed o de un infarto. Decían que a veces ni estaban muertos del todo, nomás desmayados o en coma diabético, y los enterraban para no dejar el bulto tirado y que la migra no rastreara el olor. Reconocí la zona. Mostraron las dunas bajas, los mezquites chaparros, el arroyo seco, la misma tierra blancuzca por donde anduvimos esa tercera noche con el chivo. Era exactamente el mismo punto. Descubrieron decenas de cuerpos enterrados a no más de medio metro de profundidad, tapados con la misma arena suelta que nosotros usamos para hacer nuestros putos pozos para dormir. Yo dormí sobre ellos, los tenía literalmente a centímetros. Me quedé viendo la pantalla, con la pulidora apagada en las manos. La reportera empezó a leer algunos de los nombres de las identificaciones, pasaportes y credenciales de elector que encontraron semidestruidas entre los restos óseos, para ver si alguien reconocía a un familiar. Dio varios nombres. José María Valdés, dijo, originario de Michoacán. Era mi nombre completo. Yo me llamo José María Valdés. Mis papás son de Michoacán y yo nací allá antes de venirnos a Hermosillo. Esa identificación que encontraron ahí abajo, de ese güey que se murió en la arena y que se llamaba igual que yo. Eran días iguales. Abrir el local a las 8, barrer la tierra que nunca se acababa, parchar llantas de camiones de carga que venían de la carretera, comer unos tacos de canasta que pasaba vendiendo un señor en bicicleta y cerrar a las 7. Así me la llevé como 4 años, después de lo de mi hermano Beto. Beto era el mayor. Trabajaba en la obra, era fierrero. Le iba bien, o sea, dentro de lo que cabe, porque le echaba muchas ganas y los arquitectos siempre lo buscaban a él porque no era borracho y siempre llegaba a tiempo. Pero un día se cayó. Estaban colando una losa allá por Los Reyes. Llovió en la tarde, resbaló y cayó de un 3er piso. Se mató en seco. Mi mamá nunca quedó bien de eso. Se le fue apagando la mirada, empezó con problemas de azúcar, luego la presión. Se me enfermaba a cada rato y pues, las idas al seguro, los medicamentos que no tenían y había que comprar por fuera, los taxis, porque ella ya no podía caminar bien, me fui endeudando. Llegó un punto en que lo que me pagaba mi tío en la Vulca no me daba ni para los intereses de lo que le debía a una señora de ahí de la colonia que prestaba dinero. Así que pensé en irme para el norte. Nunca fue mi sueño, la verdad. A mí me gustaba mi pueblo, me gustaba ir al fútbol los domingos. Pero no había de otra. Un conocido, el Chava, me pasó el contacto de un señor que cruzaba gente por Sonora. Me dijo que cobraba caro, pero que era seguro, que no te dejaba tirado. Pedí otro préstamo, empeñé las escrituras de un terrenito que tenía mi mamá que no valía casi nada,
y junté la mitad para el arranque. La otra mitad la iba a pagar trabajando allá en Phoenix, donde el chava me iba a acomodar en el roofing. Me subí a un camión un jueves en la noche. Viajé un chingo de horas. Zamora, Guadalajara, Tepic, Culiacán, Hermosillo. Fueron como 2 días o no sé cuánto. Ya llega un punto en que te duele todo el cuerpo de ir sentado y nomás ves por la ventana pura tierra y matorrales. En Hermosillo tomé otro camión más chico para Altar. Altar es un lugar muy raro. Parece un pueblo normal, pero todos saben a qué va uno ahí. Llegué y me fui a la plaza, como me habían dicho. Hacía un calor que te secaba los ojos, un calor pesado que te pega en la nuca. Me senté en una banca con mi mochilita. Al rato se me acercó un morro, tendría unos 15 años, en una bicicleta. Me preguntó que si iba para el otro lado. Le dije que sí, le di el nombre del señor que me pasó el chava. El morrito asintió, me dijo que lo siguiera y me llevó a una casa a unas cuadras de ahí. Era una casa de seguridad. Por fuera se veía despintada, con un zaguán de lámina. Adentro olía a sudor, a maruchan y a encierro. Había como otras 20 personas tiradas en colchonetas en el piso, unos viendo sus celulares con el brillo bajito, otros durmiendo. Me cobraron, me quitaron el celular, me dijeron que lo iban a meter en una bolsa de plástico con mi nombre y que me lo daban pasando. Me dijeron que fuera a comprar mis cosas. Ahí mismo en el pueblo te venden todo. Compré ropa camuflajeada, de esa que parece de militar pero chafa. Compré unos botines negros y les pegué pedazos de alfombra en las suelas, porque decían que así no dejabas huellas en la arena. Compré 4 galones de agua, sueros de esos de manzana y unos ajos machacados que te echas en los tobillos para que no se te acerquen las víboras. No sé si sirva, pero todos lo hacían. Estuvimos en esa casa 2 días, la espera es lo peor. No hablas mucho con los demás. Había unos de Chiapas, 2 chavos de Guerrero que se veían bien chavitos, y un señor ya más grande, como de 50 años, de Oaxaca. Todos estábamos cagados de miedo, pero nadie decía nada. Nomás veíamos el techo y escuchábamos los carros pasar afuera. La tarde del tercer día llegó el pollero. Era un tipo flaco, quemado por el sol, con una gorra de los Cardenales. Le decían el compa Lalo. Nos dijo: «Órale cabrones, ya nos toca. Agarren sus chingaderas y no hagan ruido». Nos subieron a 2 camionetas tipo van, de esas viejitas, sin asientos atrás. Íbamos todos amontonados en el piso. Manejaron por pura terracería, brincando a cada rato, como por 3 horas. Ya era de noche, una noche cerradísima, sin luna. La camioneta frenó de golpe. Lalo abrió la puerta de atrás. «Bájense y fórmense en fila, no prendan lámparas, no hablen. El que se quede atrás se queda, yo no me regreso por nadie». Y empezamos a caminar. El desierto de Sonora de noche no es como uno se imagina. Hace un frío que te cala los huesos, un viento helado que te corta la cara, y el piso es pura piedra suelta, ramas con espinas que te rasgan el pantalón, hoyos que no ves. Lalo iba hasta adelante marcando el paso. A veces caminábamos 3 horas seguidas, a un paso bien rápido, casi trotando, y de repente levantaba la mano y todos nos teníamos que tirar al piso, quietos, porque a lo lejos se oía un motor o se veía una luz de la patrulla fronteriza. Así nos aventamos la primera noche. Al amanecer ya no sentía las piernas. Los pies me ardían por las ampollas y el peso de los galones de agua te va destrozando los hombros. Nos escondimos en un arroyo seco, debajo de unas ramas de mezquite y palo verde, para pasar el día. De día no se puede caminar. El calor sube a más de 40 grados. Te asas. El sol te pega de lleno y la tierra parece que hierve. Ves cómo tiembla el aire de lo caliente. Nos acostamos ahí en la tierra, tratando de no movernos para no sudar y no gastar agua. Fue en el segundo día, o el tercero, la verdad pierdes la noción del tiempo allá adentro. Todo es caminar de noche, congelarte y esconderte de día a asarte. Estábamos en una zona con unos cerros chiquitos de pura piedra roja. Habíamos caminado toda la noche escapando de un helicóptero que anduvo dando vueltas. Lalo nos hizo correr por unas cañadas hasta que nos perdimos. Estábamos hechos mierda. Descansamos en una parte donde había sombra debajo de unas rocas grandes, como una cuevita pero abierta. Ahí fue. Estábamos sentados. El señor de Oaxaca estaba dormido, roncando bajito. Los de Guerrero estaban pelando una naranja seca.
Yo me estaba quitando la bota derecha porque sentía que la ampolla del talón ya me había reventado y traía el calcetín pegado con sangre. Me estaba echando un chorrito de agua para despegar la tela, aguantándome el ardor. Volteé la vista hacia los arbustos que estaban a unos 20 metros y vi a un señor. No me asusté de entrada. Lalo nos había dicho que a veces nos íbamos a cruzar con otros grupos, o con burreros, los que pasan droga con mochilas. Nos dijo que si veíamos a otros, bajáramos la cabeza, no viéramos a nadie a los ojos y no habláramos. Que en el desierto, cada quien su rollo. Pensé que era de otro grupo que estaba descansando cerca de nosotros. Era un hombre no muy viejo, de unos 40 y tantos. Traía pantalón de mezclilla lleno de polvo blanco, de ese polvo alcalino del desierto, y una camisa de manga larga a cuadros, descolorida. Usaba una gorra de los Dodgers, azul pero vieja, con la visera doblada. Traía un galón de agua negro, forrado con cinta de aislar, colgando de un lazo en el hombro. Se me quedó viendo. Yo bajé la mirada a mi zapato, haciendo lo que dijo Lalo. Seguí tallándome el talón, pero sentí que el tipo caminaba hacia mí. Escuché sus pasos en la gravilla. Crunch, crunch, crunch. Despacio. Se paró enfrente de mí. Yo no levanté la cabeza, nomás le veía las botas. Eran unas botas de trabajo color miel, bien gastadas. «Hace calor, ¿verdad?», me dijo. Su voz sonaba normal, un poco ronca, como de alguien que fuma mucho. Yo no quería contestar para no meterme en problemas, pero se me hizo feo ignorarlo. Asentí nomás con la cabeza, mirando el piso. El tipo se puso en cuclillas enfrente de mí. Quedamos casi cara a cara. Ahí sí lo vi. Tenía la piel curtida, quemada, pecas en los pómulos y unos ojos cafés muy claros, casi amarillentos. No me sonaba de nada. Nunca lo había visto en la casa de seguridad, ni en mi pueblo, ni en ningún lado. «Está cabrón el camino, ¿verdad, José Luis Gutiérrez?», me quedé helado, con el calcetín a medio quitar en la mano. Nadie me dice José Luis Gutiérrez. Nadie. En Zamora todos me dicen Chepe, o el Güero. Desde que estaba en la primaria soy el Chepe. Mi mamá a veces me dice Luis, pero mi nombre completo, así de corrido, ni en el Seguro Social me llaman así. Además, ahí en la frontera nadie da sus nombres reales. Cuando me apuntaron con el pollero di el nombre de Carlos. Así me decían los que venían en el grupo. «Oye, Carlos, pásame el agua, Carlos, muévete». Lo miré a los ojos. Mi mente estaba tratando de encontrarle una lógica. ¿Sería algún policía de allá de Michoacán disfrazado? ¿Alguien que venía a cobrarme la deuda de mi mamá hasta acá? ¿Un conocido de mi tío de la Vulca que me reconoció? «¿Te conozco, compa?», le dije en voz muy bajita para que no oyera el pollero Lalo, que estaba a unos metros echado con la gorra en la cara. El hombre no se movió. No sonrió, tampoco se veía enojado. Tenía una expresión como cansada. Se quedó mirándome los ojos un rato que a mí se me hizo larguísimo. Oíamos el zumbido de una mosca, de esas moscas grandotas de desierto. «Tu hermano no quería que vinieras», me dijo. Sentí que el estómago se me fue al piso. Se me secó la boca de golpe. «¿Qué?», fue lo único que pude balbucear. «Roberto, Beto, no quería que vinieras». Se quedó preocupado. Las manos me empezaron a temblar. Literalmente me temblaban. «Roberto, Beto». ¿Cómo chingados sabía este güey el nombre de mi hermano muerto en medio de la pinche nada en Sonora? Beto ni siquiera había ido al norte nunca. Él siempre trabajó en Michoacán y había muerto hacía 4 años. ¿Tú lo conocías o qué?», le pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. La cabeza me empezó a dar vueltas. Pensé que a lo mejor era un albañil de los Reyes que había trabajado con Beto. Sí, eso tenía que ser. Un chalán que se acordaba de él y me había visto en el funeral o algo. El hombre ladeó la cabeza, como si estuviera viendo algo detrás de mí. «Está muy duro el sol, cuídate el agua», fue todo lo que dijo. Se levantó, se acomodó el galón en el hombro. «¡Hey!», le dije un poquito más alto. «¿De dónde conoces a Beto?». Pero en ese momento, Lalo, el pollero, se levantó de chingadazo y chistó fuerte. «¡Shh! ¡Cállate la boca, pendejo!». Lalo agarró sus binoculares y se asomó por encima de las piedras. Todos en el grupo se despertaron de golpe, asustados. Los de Guerrero se agarraron de sus mochilas. Yo me quedé quieto, con el zapato a medio poner. Lalo estuvo mirando como 1 minuto.
Luego se bajó y nos hizo señas con la mano de que todo estaba bien. ¡Qué falsa alarma! Volteé a ver al hombre. Ya no estaba ahí. Miré hacia los arbustos por donde había venido. Nada. Miré hacia el otro lado del arroyo, hacia donde se veía una lomita de arena y piedras. Tampoco. No se veía nadie caminando a lo lejos. Era puro desierto pelón. No había dónde esconderse rápido. O sea, sí había arbustos, pero no para desaparecer en 10 segundos. Me puse el zapato, amarré las agujetas a lo pendejo y gateé hasta donde estaba uno de los chavos de Guerrero, el que estaba más cerca de mí. «Oye», le susurré, ¿viste a dónde se fue el don que estaba platicando conmigo? El chavo me miró con cara de no entender nada. Estaba todo sudado, con los labios partidos. «¿Cuál don?» «El señor ese de la gorra azul de los Dodgers, el que se agachó a platicar conmigo ahorita. ¿De qué grupo es? ¿No viste para dónde jaló?» El chavillo se me quedó viendo raro, como con lástima o miedo. «Nadie platicó contigo, güey. Llevas como 1 hora ahí sentado sobándote la pata. No te vi con nadie. A lo mejor te estás soleando. Tómate un suero». Me quedé callado. Regresé a mi lugar. Me senté y me abracé las rodillas. Empecé a pensar en el calor. Es el calor, pensé. Me estoy deshidratando. Ya había escuchado historias de que la gente empieza a ver cosas cuando el cerebro se les cuece por dentro. Alucinaciones. Sí, eso es. El estrés, la caminada, el miedo, mi mamá enferma. Todo se juntó y mi cabeza inventó al cabrón ese. Me tomé medio suero de golpe, aunque Lalo nos decía que a traguitos. Traté de calmarme. Traté de convencerme de que el polvo blanco, la camisa de cuadros, la voz ronca, todo fue un sueño de un ratito en lo que cerré los ojos. Pero yo estaba despierto. Yo sé que estaba despierto porque sentí el ardor del agua cayendo en la ampolla rota. Esa noche caminamos otra vez. Cruzamos la línea, ni cuenta nos dimos dónde era. Nomás Lalo nos dijo, «Ya estamos en el gabacho, aprieten el paso». Caminamos otra noche más por unos cerros espinosos, esquivando luces, hasta que llegamos a una carretera allá en Arizona, por Sasabe, creo. Nos metieron en una panel blanca, todos amontonados. Nos llevaron a Tucson, a una drop house, y de ahí al día siguiente me mandaron a Phoenix con el contacto de mi amigo Chava. Llegué a Phoenix un domingo. Me acuerdo porque estaban pasando partido del América en la tele de la casa rodante donde vivía el Chava con otros 3 güeyes. Me dejaron bañar. El agua caliente se sintió como un milagro, aunque los pies me ardían como si me los estuvieran quemando. Me prestaron un celular para hablarle a mi mamá. Le marqué a la vecina, la señora Leti, que era la que le pasaba el teléfono cuando yo no estaba. Tardaron un rato en contestar. Luego oí la voz de mi mamá. Se oía súper débil, llorando. «Bueno, Chepe, mijo, ¿estás bien?» «Sí, amá, ya llegué. Todo bien, ya estoy acá con el Chava. Mañana me llevan a ver lo de la chamba». «No llore, amá, ya pasó lo peor». La escuchaba sorberse los mocos del otro lado de la línea. Se tardó en hablar. «Es que tuve mucho miedo, mijo», me dijo con la voz temblorosa. «Tuve muchísimo miedo por ti en la semana. No he podido ni dormir». «Ya, amá, si le dije que el camino es duro pero es seguro. No pasa nada, ya ando acá». «No, Chepe, no es eso. Es que soñé a tu hermano». Me quedé callado. El teléfono se sentía pesado en mi mano. En la sala se oían los gritos del partido de fútbol. «¿Soñó a Beto?», pregunté despacito. «Sí, mijo, lo soñé clarito. Fue el martes, en la tarde que me quedé dormida en el sillón. Lo vi, así con su ropa de trabajo, lleno de polvo. Estaba bien preocupado, Chepe. Me decía, amá, el Luis está en peligro. Dígale que se regrese. No quería que se fuera, se va a perder en la tierra». Así me dijo, mijo. Me desperté llorando, con una angustia en el pecho que no se me quitaba. Fui a la iglesia a prenderle una veladora. Te juro que lo sentí aquí en la casa. El martes, hice cuentas en la cabeza. Habíamos salido de la casa de seguridad el domingo en la noche. Lunes todo el día y noche en el desierto. Martes. El martes fue cuando nos escondimos en las Piedras Rojas. El día del calor. El día que me estaba sobando la bota. Sentí que el aire acondicionado de la traila se me metía por los poros. Me dio un escalofrío tan cabrón que tuve que sentarme en la orilla de la cama. «¿Qué traía puesto en el sueño, amá?», le pregunté. Y no sé ni por qué chingados lo pregunté. Yo no quería saber. Pero la boca habló sola. Pues su ropa de trabajo, mijo. Su pantalón de mezclilla, una camisa de cuadros y su gorrita esa vieja de béisbol que nunca se quitaba, la azulita. «¿Por qué, mijo? ¿Estás bien?» «Sí, amá», le dije. «Sí, estoy bien. Estoy cansado nomás».
Le hablo mañana para ver cómo sigue. Le colgué. Me quedé sentado en ese cuarto chiquito, viendo la pared de madera falsa. Han pasado 2 años de eso. Trabajo en el roofing, gano mis $, le mando a mi mamá, ya pagamos la deuda de la señora y mi mamá está mejor. Le compramos sus medicinas buenas. A veces voy a los bailes acá con los compas, tomo cerveza, me río. Trato de hacer mi vida normal, pero nunca se me olvida ese día. No hablo de esto con nadie, ni con el Chava, ni con los que cruzaron conmigo, que no sé ni dónde están. Si lo cuento me van a tirar a loco. Van a decir que me insolé, que fue el cansancio, que fue casualidad lo del martes, que en los pueblos todos los albañiles se visten igual, con gorras y camisas de cuadros, y que uno por la deshidratación arma historias. Yo mismo trato de decirme eso cuando estoy solo en mi cuarto en la noche y no puedo dormir. Me digo, Chepe, güey, estabas alucinando, fue el calor del desierto, ya suéltalo. Pero hay una cosa que es la que no me deja en paz, por más que le busco explicaciones. No es que supiera el nombre de Beto, no es que mi mamá lo haya soñado el mismo día. Es que cuando estuve gateando en la arena para preguntarle al morrito de Guerrero, me fijé en el piso, donde el hombre había estado parado platicando conmigo, donde estuvo en cuclillas todo ese rato, en la tierra suelta del desierto, de ese polvo finito que marca hasta cuando pasa una lagartija. No había huellas de botas, nomás estaba la marca de mis zapatos con alfombra y el círculo del charquito de agua que tiré al curarme la ampolla. Les voy a contar todo con mucho detalle porque necesito que entiendan que yo estaba en mis 5 sentidos. No estaba drogado, no estaba loco. Estaba cansado, sí, como cualquiera que cruza el desierto, pero yo sé muy bien lo que vi, o mejor dicho, lo que no vi. Para que entiendan la situación, tienen que saber cómo es cruzar la frontera por el desierto de Sonora, por el lado de Arizona. Yo no soy coyote, ni pollero, ni nada de eso. Yo soy un hombre común y corriente. En ese entonces tenía 42 años. Soy de un pueblo en el estado de Guanajuato, de oficio mecánico. La cosa se puso muy dura por allá. Las deudas me estaban comiendo y pues como muchos tomé la decisión de irme al otro lado para sacar adelante a mi familia. Junté el dinero, hablé con unos conocidos y llegué a Altar, Sonora. Altar es un pueblo que básicamente vive de los migrantes. Ahí te meten en unas casas de seguridad que les dicen hueseras. Estás ahí encerrado varios días esperando a que el coyote te diga que ya es hora de salir. Desde ahí, desde que estás en la casa, el miedo ya se siente. Estás con gente de todas partes, de Chiapas, de Oaxaca, de Centroamérica, todos con la misma cara de preocupación. Antes de salir, te llevan a comprar las cosas. Te dicen exactamente qué llevar. Tienes que comprar ropa de camuflaje, de esa que parece de militar, pero de tela muy delgada porque el calor te mata. Te hacen comprar unos garrafones de agua de galón, pero los tienes que pintar de negro con aerosol, o comprarles unas fundas de tela oscura. Esto es para que el plástico no brille con el sol y la migra no te vea desde los helicópteros. También te hacen comprar unas cosas que les dicen guaracheras o alfombras. Son como unos zapatos que te amarras por encima de los tenis, y la suela es un pedazo de alfombra gruesa. El propósito de esto es que cuando camines por la arena, no dejes la huella clara de tu zapato, sino que solo dejes una marca plana, como un borrón que el viento tapa más rápido. Todo está pensado para desaparecer, para no dejar rastro. Quédense con ese detalle de las alfombras porque es importante para lo que pasó después. El grupo de nosotros era de unas 12 personas. El guía era un muchacho joven, le decíamos el Chucky. Era un chamaco como de 22 años, pero ya se las sabía de todas. Entre el grupo venía otro muchacho, más o menos de la misma edad del guía, que se llamaba Mateo, o al menos así nos dijo que se llamaba. Mateo era de algún pueblo de Oaxaca. Era bajito, moreno, muy callado. Desde que estábamos en la casa de seguridad me di cuenta de que no venía bien preparado físicamente. Se le veía débil. Traía una mochila escolar que se notaba que le pesaba mucho, y casi no comía lo que nos daban ahí. Yo traté de platicar con él un par de veces. Me contó que iba para Phoenix, donde estaba su hermano mayor, porque necesitaban juntar dinero para una operación de su mamá.
Lo típico. Una historia triste más del montón. Salimos una tarde. Nos subieron a unas camionetas van. Nos metieron a todos apretados en la parte de atrás, sin asientos, todos tirados en el piso de lámina caliente. Nos llevaron por caminos de terracería por horas, saltando y golpeándonos unos con otros. Te dicen que no hagas ruido, que no asomes la cabeza. Cuando la camioneta por fin se detuvo, ya era de noche. Abrieron las puertas y nos dijeron: «Órale, cabrones, a caminar, rapidito». El desierto de noche es otra cosa. Hace un frío que te cala los huesos. Uno piensa en el desierto y se imagina el sol hirviendo. Y sí, en el día es un infierno, pero en la noche la temperatura baja muchísimo. Empezamos a caminar en fila india. El Chucky iba adelante y nosotros detrás, pisando donde él pisaba. Caminamos toda esa primera noche. El terreno es puro matorral, cholla, mezquite, nopales. Todo tiene espinas. Si no tienes cuidado, te rasgas la ropa y la piel. La instrucción era no prender lámparas. Caminábamos con la pura luz de la luna. Mateo desde esa primera noche ya venía batallando. Se quedaba atrás. Otro señor de Michoacán que se llamaba Don Luis y yo éramos los que veníamos hasta atrás, como barriendo el grupo. A cada rato teníamos que decirle a Mateo: «Ánimo muchacho, apúrale que nos dejan». Él solo asentía con la cabeza, respirando muy fuerte. Se escuchaba cómo le silbaba el pecho. Cuando empezó a amanecer el primer día, el guía nos dijo que teníamos que escondernos. En el desierto no caminas de día si no quieres morir. Caminas de noche y en la madrugada, y cuando el sol sube, buscas una sombra y te tiras ahí a aguantar. Encontramos un arroyo seco, una bajada de agua que tenía unos arbustos grandes a las orillas. Ahí nos metimos, debajo de las ramas, todos amontonados. Ese primer día de sol fue brutal. Es un calor que no se puede explicar si no lo has sentido. No es como el calor de la playa. Es un calor seco, que te quema la nariz por dentro cuando respiras. Sientes que la humedad de los ojos se te evapora. Tomábamos agua a tapitas. El guía nos dijo: «El agua es la vida, cabrones. No se la traguen. Tomen un traguito, enjuáguense la boca y pásensela despacito». Teníamos cada quien 2 galones. Eso era todo para 3 o 4 días de camino. Mateo se veía muy mal ese día. Estaba pálido a pesar de ser moreno. Sudaba frío. Yo le pasé unas pastillas de sal y un sobre de suero oral para que se lo echara a su agua. Me dio las gracias con un hilo de voz. Estuvo tirado todo el día con los ojos cerrados. La segunda noche volvimos a caminar. El terreno se puso peor. Empezamos a subir y bajar cerros de pura piedra suelta. Aquí es donde los tobillos sufren. Con las guaracheras de alfombra, uno no tiene buen agarre y te resbalas a cada rato. Mateo se cayó varias veces. Una de esas veces se raspó toda la rodilla y se quedó tirado un buen rato. El Chucky regresó de la punta del grupo muy enojado y le dijo que si no se apuraba, lo iba a dejar botado. Así son los guías. No es por malos, es que si se retrasan por uno, agarran a todos o se mueren todos. Así es la regla del desierto. Don Luis y yo agarramos a Mateo de los brazos y lo ayudamos a caminar un tramo, pero nosotros también veníamos ya muy cansados. Cada galón de agua pesa casi 4 kilos, más la comida, más el cansancio. A mitad de esa segunda noche, llegamos a una zona que era más plana, pero era pura arena fina. Caminar en arena suelta es desesperante. Por cada paso que das hacia adelante, sientes que te hundes y te resbalas medio paso hacia atrás. Las piernas te arden. Aquí el grupo se estiró mucho. El guía iba muy adelante. Yo, Don Luis y Mateo nos quedamos muy rezagados. Cuando amaneció el segundo día, no había buenos escondites. Era una zona muy abierta. Nos tuvimos que tirar debajo de unos mezquites chaparros que daban una sombra muy miserable. El sol nos pegaba de lado. Ese día la temperatura debió llegar a los 45 grados centígrados. Yo sentía que la cabeza me iba a explotar. Me dolían las sienes, me zumbaban los oídos. La ropa la traíamos tiesa por la sal del sudor seco. Fue a las 2 de la tarde cuando Mateo colapsó de verdad. Estaba tirado cerca de mí. Empezó a vomitar. Pero no vomitaba comida porque no habíamos comido nada sólido en 2 días.
Vomitaba un líquido amarillo, bilis pura, y luego empezó a tener arcadas secas. Se agarraba el estómago y se retorcía. Yo me arrastré hasta él. Su piel estaba ardiendo. Le toqué la frente y parecía que estaba tocando el cofre de un carro estacionado al sol. Estaba sufriendo un golpe de calor de los fuertes. Traté de darle agua de mi galón. Le mojé los labios, le eché un poco de agua en la cabeza y en el cuello para tratar de bajarle la temperatura. Don Luis también se acercó. «Este muchacho ya no la cuenta», me dijo don Luis en voz baja para que no escuchara. Mateo empezó a decir cosas sin sentido. Hablaba de su mamá, de un río en su pueblo. Tenía los ojos abiertos, pero no estaba viendo nada. La mirada la tenía clavada en el cielo brillante. El Chucky se acercó arrastrándose desde su sombra. Vio a Mateo. Lo revisó rápido. No dijo nada, solo movió la cabeza. «Ya se nos quedó», dijo el guía. «En cuanto baje un poco el sol, nos movemos. A este lo dejamos. Si nos quedamos, nos morimos todos». Yo sabía que era la regla. Yo sabía que en el desierto no se puede cargar con alguien que no camina. Pero no sé. Sentí algo muy feo en el estómago. Ver a un muchacho de 22 años morirse ahí, como un perro tirado en la arena, me pegó duro. Yo tengo hijos de esa edad. Pasaron un par de horas más. Serían las 4 de la tarde. El calor seguía durísimo. Mateo de repente dejó de hablar y de moverse. Su respiración se hizo muy superficial. Yo estaba sentado a un lado de él, con la espalda recargada en mi mochila, viéndolo. Don Luis estaba del otro lado. De repente Mateo dio un suspiro largo, un sonido ronco, como si se le destapara la garganta, y luego ya nada. El pecho se le quedó quieto. Esperé unos minutos. No respiraba. Me acerqué más a él. Le puse 2 dedos en el cuello, en la vena de aquí a un lado, igual que se ve en las películas, para sentir el pulso. Nada. Puse mi oreja cerca de su boca y nariz, para sentir si echaba aire. Nada. No había duda. Estaba muerto. Recuerdo muy bien cómo se sentía su cuerpo. Recuerdo la textura de su piel. Tenía la piel seca, como papel de lija fino, cubierta de polvo blanco de la arena. Aún estaba muy caliente por el sol y la fiebre. Sus brazos estaban tirados a los lados, con las manos semiabiertas. Traía una playera de manga larga color gris claro, toda manchada de sudor y tierra en las axilas y el cuello. Su mochila, una mochila de lona azul marino que se veía muy vieja, estaba tirada justo a unos centímetros de su cabeza. Tenía los ojos medio abiertos. Se le veía la parte blanca del ojo muy roja, inyectada de sangre, y la pupila dilatada, opaca. Sentí mucha lástima. Me quité mi gorra. Con mi mano derecha, le pasé los dedos por los párpados hacia abajo, para cerrarle los ojos. La piel de sus párpados se sentía rasposa por la arena. Los cerré. Se quedó con una expresión un poco más tranquila, aunque la boca la tenía ligeramente abierta, con los labios resecos y partidos. Le dije a don Luis: «Ya se fue el muchacho». Don Luis se persignó y murmuró una oración. Yo también me persigné. El guía se acercó, lo vio y dijo: «Ni modo, así es esta chingadera. Junten sus cosas, ya casi es hora de caminar». Le quitamos la mochila azul a Mateo. Adentro solo traía unas playeras, unos calcetines, una Biblia chiquita de bolsillo y un galón de agua que todavía tenía un cuarto de agua. El agua nos la repartimos don Luis y yo. Nos la echamos a nuestros galones. La mochila azul la dejamos tirada justo a un lado del cuerpo de Mateo, pegada a su cadera derecha. Antes de irnos, yo sentí que no podíamos nomás dejarlo así, como si fuera basura. Agarré unas piedras grandes que estaban por ahí y le puse una cruz de piedras sobre el pecho. Luego, como había visto que hacían, agarré la playera de repuesto que Mateo traía en su mochila, una playera roja desteñida, y fui a un cactus que estaba como a unos 3 metros del cuerpo. Un saguaro de esos grandes. En una de las ramas bajitas del cactus, amarré la playera roja. La dejé bien atorada con las espinas para que el viento no se la llevara. Era una señal. Si llegábamos a encontrar a la patrulla fronteriza o llegábamos a un pueblo, podíamos decirles que buscaran el cactus con la playera roja para que recogieran el cuerpo de Mateo y se lo mandaran a su mamá. Acomodamos las cosas.
Me paré junto al cuerpo por última vez. Lo vi ahí tirado en la arena, con su playera gris, la cruz de piedras en el pecho, su mochila azul al lado, y a los 3 metros, el cactus con la playera roja. Era una imagen muy clara, tan clara que la tengo grabada en la cabeza como si fuera una fotografía. La arena alrededor del cuerpo estaba toda revuelta por nuestras pisadas, por las de don Luis y las mías, marcas planas de las alfombras que traíamos en los zapatos. Empezamos a caminar. Ya estaba cayendo la tarde, el sol se estaba ocultando y empezaba a refrescar. Caminamos en silencio. Yo venía pensando en Mateo, pensando en la fragilidad de la vida. Te mueres y el desierto ni cuenta se da, sigue igual. Habríamos caminado unas 3 horas. Ya era totalmente de noche y no se veía nada. De repente el Chucky nos detuvo. Estaba desorientado. Miraba para todos lados. Se apartó un poco y lo vi checar un celular viejito, tratando de agarrar señal. Regresó con nosotros y nos dijo en voz baja: la cagamos. Me salí de la ruta. Por allá adelante hay un barranco que no se puede cruzar de noche. Y del otro lado vi luces. Creo que son los de las cuatrimotos de la migra. Tenemos que rodear. El problema es que don Luis ya no podía más. Se sentó en una piedra y dijo que él ya no daba un paso. Yo también sentía que las piernas me temblaban. Pero lo peor fue cuando revisé mi mochila. En uno de los descansos, o cuando me tropecé hace rato, el tapón de mi galón principal se había aflojado. El agua se había tirado casi toda. La tela de mi mochila estaba empapada. Me quedaba tal vez medio litro en la otra botella chica. Le dije al guía lo que había pasado. Me miró con una cara de desesperación y enojo. «Te vas a morir, cabrón», me dijo. Le pregunté qué podíamos hacer. Sabíamos que, hace unas horas, habíamos pasado por un camino de terracería muy viejo, unas marcas de llantas apenas visibles, antes de llegar a donde se murió Mateo. Si seguíamos ese camino de terracería, podíamos encontrar una de esas torres de rescate que pone la migra en el desierto, o al menos, el camino nos llevaría a alguna carretera. El Chucky nos dijo que él no iba a regresar, que él tenía que llevar a los demás hacia el norte, que si nosotros queríamos regresar a buscar el camino, era bajo nuestro propio riesgo. Don Luis me dijo que él prefería entregarse a la migra que morirse de sed. Yo estaba igual. Acordamos separarnos del grupo. El guía nos dijo: sigan sus propias huellas de regreso. Las huellas de alfombra se ven claras ahorita con la luna. Caminan unas 3 o 4 horas para atrás. Ahí van a pasar por donde quedó el muerto. De ahí, el camino de terracería está como a 1 hora hacia el este. Apuntó con la mano. Sigan el camino. Que Dios los bendiga. Y se fueron. Los vimos desaparecer en la oscuridad. Don Luis y yo nos quedamos solos en la inmensidad del desierto. Era el silencio más absoluto que he escuchado en mi vida. Un silencio pesado que te aplasta los oídos. No nos quedó de otra. Empezamos a caminar de regreso. La luna estaba casi llena, así que iluminaba bastante bien el suelo. Efectivamente, podíamos ver nuestro rastro. Las huellas de 12 personas usando guaracheras de alfombra dejan un camino muy marcado en la arena. Es como una franja donde la arena está pisada, aplanada, como si hubiera pasado un rodillo pequeño, borrando las formas naturales de la tierra. Fuimos siguiendo esa franja en sentido contrario. Caminamos por horas. Fue un esfuerzo sobrehumano. Mi boca estaba tan seca que no podía pasar saliva, y la lengua se me sentía como un pedazo de cartón grueso. Solo pensaba en encontrar el camino de terracería y encontrar una botella de agua tirada, o mejor, que nos agarrara la patrulla fronteriza. Jamás en mi vida había deseado tanto que me arrestaran. Yo iba calculando el tiempo. Sabía que habíamos caminado unas 3 horas desde donde dejamos a Mateo hasta donde nos separamos del guía. Así que, caminando de regreso un poco más lento por el cansancio, deberíamos llegar al cuerpo en unas 4 horas. Como a las 4 horas y media de estar caminando de regreso, siguiendo nuestras propias huellas claras en el piso, empezamos a reconocer el terreno. Eran los mismos mezquites chaparros, la misma formación de piedras a lo lejos. Le dije a don Luis con voz ronca: ya mero llegamos a donde dejamos al muchacho. Fíjese a ver si ve el saguaro grande con la playera roja. Seguimos caminando. Las huellas en el suelo eran evidentes.
Nuestra franja de marcas de alfombra nos guiaba directamente. De repente, a lo lejos, vi la silueta del cactus gigante. Era inconfundible, era el único tan grande en esa zona plana. Aceleramos un poquito el paso, dentro de lo que podíamos. A medida que nos acercábamos, la luz de la luna nos dejaba ver los detalles. Busqué con la mirada la mancha roja de la playera que yo mismo había amarrado. No vi nada. Pensé, a lo mejor el viento la soltó y se voló. Aunque yo estaba seguro de haberla atorado muy bien entre las espinas. Llegamos al cactus. No había playera roja. No estaba en el suelo. No estaba atorada en otra rama. Simplemente no había nada. Me quedé parado ahí, confundido, tratando de procesarlo. Don Luis se acercó y me dijo jadeando, ¿no era aquí? Sí, le contesté. Es este cactus. Yo amarré la camisa aquí mismo. Me giré. Si el cactus estaba ahí, el cuerpo de Mateo tenía que estar a 3 metros de distancia, hacia el sur. Caminé los 3 pasos. Y aquí es donde mi cabeza no puede entender lo que pasó. Aquí es donde la cordura se me empieza a quebrar cada vez que lo recuerdo. No había cuerpo. No había mochila azul. No estaban las piedras que yo había puesto en forma de cruz. Pero eso no era lo peor. Lo que hace que se me erice la piel de todo el cuerpo y que sienta un sudor frío en la nuca, no fue que el cuerpo no estuviera. Yo sé que en el desierto hay animales. Yo sé que hay coyotes de 4 patas, zopilotes, pumas. Un animal se puede llevar un cuerpo, sí. O a lo mejor, por un milagro enfermo, Mateo no estaba muerto. Revivió de la catalepsia y se fue caminando. O alguien pasó por ahí en esas 4 horas y se llevó el cadáver. Todas esas son explicaciones lógicas, racionales, las cosas que uno se dice para no volverse loco. Pero la realidad que estaba frente a mis ojos destruía todas esas explicaciones. Miré el suelo. La arena en el lugar exacto donde yo había estado arrodillado junto a él, cerrándole los ojos. Estaba completamente lisa. No es que estuviera barrida o borrada a medias. No había marcas de arrastre. Si un animal se lleva un cuerpo de 70 kilos, deja un surco en la arena, deja marcas de garras, deja desorden. Si alguien se lo llevó cargando, habría huellas de botas profundas por el peso extra. Si él se hubiera levantado, habría huellas de sus zapatos alejándose. No había nada. Era arena virgen. Esa arena del desierto que tiene como unas onditas pequeñas y perfectas hechas por el viento a lo largo de mucho tiempo. Estaba intacta. Las piedras sueltas alrededor estaban acomodadas de forma natural. Entré en pánico. Empecé a dar vueltas en círculos. «Aquí fue, don Luis, aquí fue», decía yo, casi gritando, señalando el piso vacío. Don Luis no decía nada. Estaba mirando el suelo con los ojos pelados, respirando muy rápido. Me agaché, toqué la arena. Estaba fría, firme. No estaba suelta como cuando la acabas de mover. Era tierra que no había sido tocada por nada ni nadie. Empecé a buscar la mochila azul. Nada. Busqué las piedras grandes con las que armé la cruz. No había piedras de ese tamaño en un radio de 20 metros. Era como si el desierto mismo hubiera borrado la escena. No con viento, sino como si la hubiera cortado de la realidad. Y entonces, en medio de esa desesperación, buscando frenéticamente una respuesta, me di cuenta de algo aún más espantoso. Algo que me hizo soltar un grito ahogado y caer de rodillas. Miré hacia atrás, de donde veníamos siguiendo nuestro rastro. Nuestra franja de pisadas de alfombra llegaba justo hasta donde estábamos nosotros dos parados. Pero más allá de nosotros, en la dirección por la que habíamos venido originalmente horas antes con todo el grupo, no había huellas. Es decir, el camino de pisadas de las 12 personas que nosotros mismos habíamos dejado al pasar por ahí por primera vez, no existía. Las marcas se cortaban exactamente en el lugar donde estábamos. Hacia el norte, hacia donde se había ido el Chucky con el resto del grupo, la arena estaba igual de plana, igual de intacta, igual de virgen que en el lugar donde debía estar el cuerpo de Mateo. No había rastro de que nosotros 12 hubiéramos pasado por ahí en la tarde. Toda la zona, un área enorme iluminada por la luna, no mostraba evidencia de presencia humana reciente. Las únicas marcas en todo el paisaje eran las huellas de don Luis y mías, viniendo del norte hacia el sur, deteniéndose justo donde estábamos parados. Fue como si la tarde nunca hubiera existido.
como si la muerte de Mateo, mi acto de cerrarle los ojos, el olor de su sudor, el calor de su piel, el grupo caminando por ahí. Todo eso hubiera sido un sueño, o como si estuviéramos en otro mundo, o en otro plano, una copia exacta del desierto pero sin la memoria de lo que acababa de pasar. Me quedé mudo. El cerebro no te da para procesar algo así. Tú sabes lo que hiciste. Yo sentí sus párpados rasposos contra la yema de mis dedos. Yo tengo la sensación táctil de su piel caliente grabada en la mano. Yo respiré el olor a vómito y polvo. Don Luis estuvo ahí conmigo. Él rezó. Él lo vio. Miré a don Luis. El pobre hombre viejo estaba temblando a pesar de que el frío aún no era tan fuerte. Me miró a los ojos y vi el terror más puro que he visto en un ser humano. No era miedo a la muerte, no era miedo a la migra, era el miedo a perder la razón, a darse cuenta de que el mundo en el que estás parado no tiene sentido. Vámonos de aquí, me dijo don Luis. Su voz sonaba diferente, como de niño chiquito. Por favor, vámonos de aquí. No buscamos el camino de terracería. No buscamos nada más. Simplemente empezamos a caminar hacia el este, sin rumbo fijo, huyendo de ese pedazo de tierra vacía. Caminamos como zombies, tropezando, sin hablar una sola palabra de lo que acabábamos de ver. El silencio entre nosotros era un pacto de negación. Si no lo decíamos en voz alta, a lo mejor no era verdad. Caminamos toda la noche y la mañana siguiente. El sol volvió a salir. La sed nos estaba matando. Yo ya estaba empezando a ver manchas negras. Empezamos a alucinar por la falta de agua. Veíamos lagos a lo lejos. Escuchábamos motores de carros que no existían. Finalmente, a eso del mediodía, tuvimos suerte. Pasó un helicóptero de la patrulla fronteriza volando bajo. Nos vio. No nos escondimos. Nos tiramos en la arena con los brazos abiertos. A los 20 minutos, llegaron 2 camionetas verdes. Los agentes se bajaron. Nos hablaron en inglés y en español mocho. Nos dieron agua. Sentir el agua fresca en la garganta te regresa a la vida. Te hace recordar que eres un ser físico, que estás en la tierra. Nos subieron a la camioneta. Nos procesaron en una estación. Nos dieron atención médica porque estábamos severamente deshidratados. Mientras estaba en la celda de detención, esperando a que me deportaran, un agente de la patrulla fronteriza de origen latino se acercó a hacerme unas preguntas de rutina para llenar su reporte. Me preguntó dónde estaba el resto del grupo, cómo se llamaba el guía, por dónde habíamos cruzado. Le dije todo lo que sabía. Y entonces, con un nudo en la garganta, le conté lo de Mateo. Le dije, oiga, oficial, uno de los nuestros se murió en el camino. Un muchacho de unos 22 años, oaxaqueño. Llevaba mochila azul y playera gris. Lo dejamos ahí tirado. Le puse una cruz de piedras y amarré una playera roja en un saguaro muy grande para que lo encuentren. Por favor, vayan por su cuerpo. Su mamá necesita saber qué le pasó. El oficial me escuchó muy atento y tomó nota en su libreta. Me pidió que le describiera el lugar, que le dibujara un mapa calculando los tiempos de caminata desde el arroyo seco donde habíamos descansado. Le di toda la información lo mejor que pude. Él me aseguró que iban a mandar al equipo de búsqueda y rescate, Borstar, a peinar la zona. No dejamos a nadie ahí si sabemos dónde está, me dijo. Fui deportado a México 2 días después, por Nogales. Regresé a mi pueblo en Guanajuato. Derrotado, más endeudado que antes, pero vivo. Pasaron unas semanas. La experiencia del desierto se fue acomodando en mi cabeza como una pesadilla distante. Pero la duda me comía por dentro. Necesitaba saber. Necesitaba confirmar que lo que viví fue real. Que no me había vuelto loco por el sol y la sed. A través de unos contactos y unas fundaciones de derechos humanos que ayudan a migrantes en la frontera, logré comunicarme con las oficinas que rastrean a los desaparecidos en el desierto de Arizona. Les di mis datos, les di la fecha, la descripción de Mateo y la información del punto exacto que le había dado a la patrulla fronteriza. Me tomó un mes recibir una respuesta. Me contestó una señorita muy amable por teléfono. Me dijo que el equipo de búsqueda, los de Borstar de la patrulla fronteriza,
Efectivamente habían salido al día siguiente de mi detención con las coordenadas aproximadas y el mapa que yo les di. Me dijo que encontraron el área. Encontraron la formación de piedras, encontraron el Gran Saguaro. Pero me dijo que no encontraron nada más. Le pregunté por la playera roja. Me dijo que no había ninguna playera roja amarrada al cactus. Le pregunté por el cuerpo, por la mochila azul. Me dijo que peinaron un área de 3 kilómetros a la redonda, con cuatrimotos y perros rastreadores entrenados para detectar cadáveres. Los perros no marcaron absolutamente nada. No había olor a muerte. No había rastro de fluidos en el suelo. No había evidencia de animales carroñeros reuniéndose. No había ropa. No había mochila. Pero lo que me dijo al final, lo que terminó de romper mi cordura, fue un detalle de su reporte. Señor, me dijo la voz en el teléfono. Los oficiales de búsqueda reportaron que el lugar exacto que usted describió estaba completamente prístino. De hecho, mencionaron en su reporte que era extraño, porque ni siquiera encontraron las huellas de aproximación de usted y su compañero. Reportaron que el terreno no mostraba señales de que ningún grupo de migrantes hubiera caminado por esa zona específica en mucho tiempo. Si ustedes hubieran pasado por ahí con 12 personas arrastrando los pies como usted dice, las huellas habrían estado frescas al día siguiente. Pero no había nada. Nos preguntan si está seguro de la ruta que tomaron. Le di las gracias, colgué el teléfono y me senté en la orilla de mi cama. Han pasado 5 años desde entonces. Nunca volví a intentar cruzar la frontera. Me quedé aquí, pagando mis deudas poco a poco, trabajando de mecánico. Don Luis murió hace un par de años de un infarto. Nunca volvimos a hablar del tema después de que nos separaron en detención. Todos los días me pregunto qué pasó esa tarde en el desierto de Sonora.